Bien, la semana pasada estuvimos al final de Juan 8, ¿sí? ¿Sí? El capítulo 9 en sí es una demostración práctica de la declaración solemne de Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es en esencia Juan 8. ¿Sí? Y al concluir el capítulo 8, los líderes religiosos, los judíos líderes religiosos de la época de Jesús, intentaban apedrear a Jesús. Pero él sale del templo no para huir, sino para abrir los ojos de quien nunca había visto. Mientras las élites religiosas se cerraban en la incredulidad y la violencia, Jesús se dirige hacia la miseria humana para revelarse como la luz verdadera. Por eso Juan 8:12 es la teoría, yo soy la luz del mundo, y Juan 9 del 1 al 12 es la práctica de esa teoría. El Señor Jesús manifiesta esto no como un acto de compasión física, que muchas veces pensamos que puede ser un acto de compasión física. Es una señal que apunta a una realidad espiritual superior. El ciego no buscó a Jesús. ¿Os dais cuenta? Ahora vamos a leerlo. Ni siquiera sabía que estaba pasando por ahí. No sabía, estaba ciego, no sabía que Jesús pasaba por allí. Fue Cristo quien tomó la iniciativa. Y esto nos recuerda una verdad fundamental, una verdad, la verdad que hemos hablado muchas veces de esto, y es una verdad única. Existen diferentes posiciones acerca de cómo uno llega a Dios. Hay una posición sinergista, quiere decir que tú colaboras con Dios, y hay una posición monergista, Dios hace todo. En nuestro caso, nuestra posición es que Dios lo hace todo. ¿Y por qué? Porque bueno, por aquí el texto dice lo que dice y es lo que hay. Por lo tanto, nosotros creemos que Dios obra. La salvación no es un mérito al premio, no es un premio al mérito humano. La salvación no es un premio al mérito humano, sino una iniciativa soberana de la gracia de Dios. Si Dios te salva, es porque Él quiere. Si Dios no quiere, pues no te salva. Si no, no fuera soberano, ¿no? Entonces, de eso va. Nacemos ciegos espirituales, mendigos ante la santidad de Dios, incapaces de dar el primer paso hacia Él. Vosotros no me buscasteis a mí, dice el Señor Jesucristo, sino que yo os busqué a vosotros. Esto es la iniciativa divina. Es Cristo quien nos busca, nos sana y nos transforma para que su gloria brille a través de nosotros. Así que el texto de hoy, en Juan 9, (1 al 12), me hubiese gustado leerlo todo el 9 porque es un solo bloque, pero quería dividir estos bloques en este texto para los hermanos. No es una cuestión de, no hay que ser un escatólogo ni hay que ser un gran teólogo para concluir de que el versículo 59 del capítulo 8, tomaron entonces piedras para tirárselas, mas Jesús se ocultó y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y así se fue. No hay que ser un teólogo, como decía, una eminencia teológica, para saber que el versículo 1 del capítulo 9 es siguiente del versículo 59. Entonces, y pasando Jesús, dice así el texto, y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra
e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es. Y otros: se parece a él. Él dijo: yo soy. Entonces le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: un hombre llamado Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y tras ir a lavarme, recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Quisiera que siguiéramos con la lectura, pero quiero que hagan lo siguiente. O sea, es imprescindible que hagas lo siguiente. Esto es una historia real que sucedió hace 2000 años. Por primera vez en la historia, un hombre que estaba ciego recibe la vista, ciego de nacimiento. Y quiero que te imagines la escena. Jesús, suponiendo los 12 discípulos, el ciego. Esto está por el templo, esto es en el templo, en la zona del templo. Imaginaos unos templos de piedra de la época de Jesús. Imaginaos la escena. Imaginaos a los personajes. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto que habían unos vecinos que sí que veían, pero que al ciego no lo reconocieron cuando recobró la vista. Sentió como el ciego: caramba, me habéis ignorado por todo este tiempo. ¿Cómo que no sabéis que soy yo? Soy yo, ¿no? Y continuamos con la lectura, pero imaginaos, poneos en contexto. El ciego tiene que estar, bueno, Jesús le habla, los discípulos preguntan a Jesús acerca de quién pecó esto o el otro, y el ciego dice: yo soy ciego pero no soy sordo. Imaginaos eso, estoy ahí y yo estoy aquí, ¿por qué estáis diciendo eso, no? Imaginaos todo eso. Y luego el versículo 13 dice así: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Y le volvieron a preguntar también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Volvieron a decir al ciego: ¿tú qué dices de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. Mas los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y que recibió la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Le respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Los padres lo reconocieron, no tuvieron ninguna duda. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él. Él hablará acerca de sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían resuelto que si cualquier persona confesara que Jesús era el Cristo, que Él era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Así que llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Jesús. Entonces el ciego, él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo.
Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya te lo he dicho, se los he dicho 2 veces. ¿Por qué lo queréis otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos de Jesús? Entonces lo injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, mas no sabemos de dónde es este. El hombre, el ciego, respondió y les dijo, pues en esto hay gran asombro. En esto hay gran asombro. Que vosotros no sabéis de dónde es y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que nació ciego. Si este no hubiera venido de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas? Y lo echaron fuera. Vamos a dejarlo aquí. Vemos aquí que el que era ciego parece ser el único que veía. De hecho, los cuestiona y es el expulsado. Los padres no son expulsados porque los padres dijeron, como digamos que Jesús le abrió los ojos, nos sacan de la sinagoga, de la vida social y de todo esto. Vemos aquí que esto no es sencillamente un acto de compasión física, esto tiene algo espiritual mucho más profundo, ¿sí? También vemos que no fue el ciego que buscó a Jesús, fue Jesús que pasó intencionalmente por ahí, vio al ciego y, como dice el versículo 1, y pasando, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, Jesús pasaba, vio a un hombre ciego de nacimiento, y lo primero que hacen sus discípulos, versículo 2, le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces vemos que aquí encontramos 4 verdades, ¿no? Ahora las vamos a ir desarrollando, estas verdades que cambian nuestra perspectiva acerca del dolor, la misión, la fe y el testimonio. ¿Sí? Dolor, misión, fe y testimonio. La mirada de gracia y cuál era el propósito del dolor. Esto está en el versículo del 1 al 3. Dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, ¿con qué comenzó la salvación de este hombre? Con la mirada de Cristo. El hombre no pidió sanidad, fue Jesús quien en su omnisciencia y misericordia lo vio y se detuvo. ¿Sí? Espiritualmente todos nacemos ciegos de nacimiento e incapaces de buscar a Dios por nosotros mismos. O sea, no somos capaces de buscar a Dios por nuestros propios medios. Es su gracia la que nos alcanza primero. Esto es lo primero que hay aquí. Versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y aquí vemos que los discípulos solamente dieron dos alternativas. O pecó este o pecaron sus padres. ¿Sí? Es una teología de retribución, pero no es una retribución rígida. Y no es ninguna novedad, nosotros también hacemos ese tipo de teología. ¿Sí? Este señor, sus hijos son drogadictos porque sus padres eran drogadictos. Por lo tanto, es como que por culpa de sus padres ellos son así. Eso es una teología muy de barrio, una teología que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. El Señor dice que en la Biblia, en diferentes textos, en Isaías, en los Salmos, dice que ya no se dirá más, los padres comieron las uvas verdes y los hijos tuvieron la dientera. O sea, cada uno pagará por su pecado. No es que la culpa de los padres, por culpa de los padres, los hijos tengan X o Y situación, o sean así. Hay que ser justos. Ciertamente todos nacemos pecadores,
Pero aquí lo que estaban haciendo los discípulos no era diciendo que todos somos pecadores, sino que por un pecado específico este hombre nació ciego. O era su pecado o era el de sus padres. Porque de hecho los discípulos sabían que todos nacemos pecadores. Pero no se estaba tratando del pecado en general, sino de un pecado en particular, ¿sí? Pero esto también era parte de la tradición rabínica de los rabinos que enseñaban en la época de Jesús estas barbaridades. Porque la pregunta es, ¿en qué momento el niño no nacido pecó? Si no había nacido. Ellos se basan en la teología de ese tiempo, de la época de nuestro Señor Jesucristo. Los rabinos decían que como los hijos de Isaac, que fueron los mellizos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces que ellos pelearon. Entonces como pelearon, entonces ya había pecado de Esaú sobre Jacob. O sea, hasta ahí llega la imaginación por no querer someterse a la palabra de Dios. Entonces esto se denomina una retribución rígida. Esto no es cierto, esto no es así. Por el hecho de que tus padres, voy a poner un ejemplo personal. Mi padre no fue el mejor ejemplo. Mi bisabuelo, de parte de madre, no fue el mejor ejemplo. Cuando tenía 5 hijos fue por azúcar y regresó 35 años después. Y lo primero que preguntó mi mamá fue, que era la mayor, dijo, ¿y el azúcar? Después de 35 años. Entonces, no tiene que ver que los hijos van a llevar las consecuencias de sus padres. Hay cosas que por naturaleza son así. Por ejemplo, en el caso de una madre que consume drogas, su hijo puede nacer con problemas de cualquier tipo. ¿Sí? Eso es así. Eso son cuestiones muy particulares, pero no es algo general. Hay hijos que su madre consume drogas y salen sanos, ¿no? Pero hay cosas que evidentemente sabemos que son consecuencias del pecado. O un padre que tiene abstinencia o ha sido alcohólico, en el caso del mío. Y Dios le ha ayudado y le ha salvado, pero yo no nací con problemas de alcohol. Bueno, una cervecita de vez en cuando, un vinito tinto, una cosita de estas de vez en cuando no queda mal. Pero eso no quiere decir que yo haya nacido con la misma abstinencia de mi padre, ¿vale? Y gloria a Dios que esto no va hereditario. No es un pecado hereditario, sí, pero un vino sí me lo tomo. Para aquellos que no toman vino, lo siento. Entonces, aquí la pregunta que hacen los discípulos, los 12 discípulos, que operaban bajo una teología de retribución rígida, y dicen que todo sufrimiento es castigo directo por un pecado específico. Esta visión, que era común en la época de Jesús, reduce el dolor a una secuencia moral. Sufre porque es un pecador y desconoce la soberanía y los propósitos misteriosos de Dios. ¿Para qué? Respondió Jesús, versículo 3. Aquí Jesús les corrige a ellos su teología errada. Jesús les dice, no es que pecó ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ellos miraban, Jesús les corrige el enfoque, ¿no? Aunque el pecado es la causa general del sufrimiento en el mundo, como dice Romanos 5:12, este caso no era un castigo particular. El Señor cambia la pregunta del por qué, que es pasado, culpa, al para qué, ¿sí? Futuro propósito. El dolor de este hombre era el escenario preparado para que la gloria de Dios brillara con mayor intensidad. ¿Dónde estabas tú cuando tú eras joven, loco y todas esas cuestiones, y la gente decía, tú no eras Solmer, ese loco que andaba con los jeans rotos? Todavía ando, pero bueno, pero que andaba
por ahí como una cabra por el mundo. Y yo decía, sí, yo era. Yo era. ¿Y qué pasó? No, bueno, se parece, lo mismo que está sucediendo aquí, se parece a Olmer. Vamos a llamar a los padres a ver si este es hijo de... O no habéis oído que hay personas que dicen, yo no sé qué ha pasado, pero yo lo único que sé es que el Señor me transformó, me cambió, no te puedo explicar por qué. Sí, entonces Jesús cambia la pregunta del por qué al para qué. ¿Sí? Este era el escenario perfecto para que Jesús manifestara su gloria. Entonces aquí hay un principio. ¿Sí? El sufrimiento no siempre es consecuencia de un pecado personal. No siempre es consecuencia de un pecado personal. A menudo es un lienzo donde Dios pinta su obra. A mí me ha preguntado, ¿tú no eres Olmer que tenía el cabello largo? Sí, yo tuve el cabello largo, pero yo ya no soy ese Olmer. De hecho, me decían, me llamaban, me conocían por Nico. Hola Nico, yo, Olmer, pero no te llamabas Nico. Era mi apodo, Nico. Pero mi nombre es Olmer Antonio Vidal Ruiz. ¿Y tú no eras el tal y fulano? Yo fui, pero hay algo maravilloso, ya no soy. El Señor me cambió, transformó mi vida. Pero es que has cambiado. Obvio, el Señor es que comienza la obra en uno, la termina. Y no soy el que me gustaría ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que fui. Me falta mucho, pero por la gracia de Dios sé que su palabra dice que el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces Jesús le está diciendo a estos discípulos que en lugar de buscar culpables en medio del dolor, pregúntate, ¿cómo puede Dios ser glorificado a través de esto? Entonces Jesús les dice, versículo 3, ni este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces vemos aquí la urgencia de la misión de nuestro Señor Jesucristo, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús siente una obligación divina. Me es necesario. Eso es lo que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, a Jesús le era necesario cumplir la misión del Padre. El día representa el tiempo de su misión terrenal. La noche apunta a su muerte inminente en la cruz. Ya le quedaba poco tiempo, menos de 6 meses. Entonces, esta urgencia nos enseña que nuestro tiempo de servicio es limitado mientras el día dura y que debemos obrar mientras Dios nos da la oportunidad. Mientras el día dura, hagamos la obra de Dios. Llegará el momento en que ya no estemos. Llegará la noche, moriremos y no habremos hecho la voluntad del Padre. Entonces nos es necesario a todos cumplir la misión del Padre. Dice en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Solo la luz de Cristo puede disipar las tinieblas del pecado y la ignorancia espiritual. Estos discípulos eran ignorantes espirituales. Estos discípulos les estaban preguntando a Jesús delante del ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Y como había dicho, el ciego no era sordo, era ciego pero sordo no era. Que estoy aquí, que yo no he pecado, yo nací así. ¿En qué momento habré pecado en el vientre de mi madre? Así que había un problema teológico de los discípulos. El ciego les pasa a estos discípulos. ¿Cuántos son? No los conozco, no sé quiénes son, no sé quién es Jesús. Pero están diciendo algo que no puede ser. ¿Cómo puede ser que Dios me haya castigado por mi pecado antes de nacer? Eso es duro. Es un lenguaje fuerte. Es una teología errada. Es algo que le quita a una persona ese deseo de querer buscar a Dios. Y Jesús les dice, no hombre, venga.
Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. No pecaron ni él ni sus padres. No tiene nada que ver con eso. Por eso todavía os quedan 3 años y medio para seguir enseñando teología, que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús nos disipa las tinieblas del pecado y la ignorancia espiritual. La sanidad física era una señal visible de un poder invisible, el poder de dar la vista al alma. Jesús sana el cuerpo para demostrar que puede transformar lo eterno. Cuando nosotros nacemos ciegos, alejados de Dios y de las promesas. No sabemos, no conocemos, no tenemos ni idea acerca de Dios. Entonces, que sepamos que la misión de Cristo en este caso era urgente, ¿sí? Y nuestra participación en la misión de Cristo también lo es. El Señor dice, yo mientras estoy aquí, luz soy del mundo. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luego, ¿qué dice el Señor Jesucristo cuando le dice, vosotros sois qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Él nos pasa la responsabilidad suya a nosotros. Por lo tanto, nosotros también somos sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, tenemos una misión y es seguir haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que, como dice aquí, me es necesario hacer la obra del Padre. Así que, hermano, te es necesario hacer la obra del Padre. ¿Cuál es? Ser luz del mundo. Llamar a aquellos que están en necesidad, que están ciegos, que dicen que ven pero que están ciegos. ¿Sí? No postergues tu servicio, tus testimonios ni tu arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. La noche llegará para todos. Trabajas mientras brille la luz. Tú no sabes qué puede ser de ti mañana. Luego tendrás que responderle a Dios. Porque no te creas que tú no le vas a responder a Dios. Todos vamos a responder ante el trono de Dios. Los justos y los injustos. Los justos dirán, bienvenido al seno de tu Señor. Y a los otros les dirá, apartaos de mí. No hay término medio. Y aquí vemos en el versículo 6 y 7 el milagro. El milagro está hecho por medios humildes, ¿sí? Y la obediencia del ciego. Fijaos, versículos 6 y 7. Primero, versículo 6. Dijo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Jesús ha podido decir, mira, abre los ojos y ve. Ha podido hacer eso. Pero Jesús utiliza un medio humilde, saliva, culturalmente repulsivos, ¿sí? Hay teólogos que han aquí de hechos de Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice lo siguiente. 2.7 dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces hay gente que dice que aquí hay un eco de Génesis 2.7, donde Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero el poder no residía en el barro. Aquí tampoco decía polvo, decía barro, ¿no? Dice el Señor aquí que hizo barro, ¿sí? El poder no residía en el barro, el poder residía en la palabra del Creador que lo usó. Jesús cogió el barro y untó al hombre. Un medio repugnante para algunos. No sé si el ciego sabía que el Señor Jesús había usado la saliva de ese barro, pero él confió. Untó. Yo me imagino al ciego oyendo a nuestro Señor Jesucristo, escupiendo y haciendo barro, unándole los ojos. Y el ciego, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Quiero que me digas qué fue eso. No me dirás que ha sido saliva, Señor Jesús. No, él no sabía. Él sencillamente estaba siendo sanado. Y confió en los medios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios utilizó lo débil y lo despreciado para manifestar su gloria.
y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Y fue y se lavó y regresó bien. Y Juan aclara qué significa Siloé. No sabíamos qué significaba Siloé hasta que Juan aclara: ¿qué significa Siloé? El enviado. Entonces, para recibir la vista, ¿a dónde tienes que ir? Al enviado. ¿Quién es el enviado? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir al enviado, a Jesús. ¿Sí? Pero esto conecta con Isaías 8:6, donde Israel rechazó las aguas de Siloé. Y adivina quién fue el que rechazó las aguas de Siloé. El rey, el mejor rey de todos los reyes que ha existido en Israel, Acaz. Es una sátira. Acaz fue uno de los peores, si no el peor. Las aguas del Siloé que corrían mansamente eran las aguas de la salvación, las aguas del enviado. ¿Sí? Y Acaz rechazó las aguas de Siloé para recurrir a ejércitos de alianzas humanas. ¿Sí? Pero el ciego va a las aguas de Siloé, al estanque. Entonces la fe auténtica no se queda en la admiración. El ciego fue, no se quedó, ¿qué pasó? No. Él obedeció y fue. Él se movió y fue. El ciego se movió y fue. Jesús le dice, le unta y le dice: ve y lávate. ¿Y el ciego qué hizo? Se levantó, se fue y se lavó. ¿Sí? Si no se hubiera lavado, a lo mejor no hubiera visto. Así que él tiene que obedecer. Hay obediencia. Dios usa medios humildes, pero la fe se demuestra cuando obedecemos su palabra. ¿Estás dispuesto a lavarte en el enviado? ¿Estás dispuesto a lavarte en Cristo Jesús? La salvación no se recibe con pasividad. Eso es algo que ya me quedo aquí. No. Se actúa sobre la mesa de Cristo. Acude hoy a las aguas de su gracia. Luego el testimonio del ciego, el testimonio de una vida transformada. Versículo 8 al 12, y dice así: y los vecinos y los que antes lo veían mendigar quedaron perplejos. Algunos decían: este es. Otros: se le parece. Él respondía: yo soy. ¿Qué pasa? Toda la vida viéndome mendigar y ahora no me reconocéis. Seguramente pasa lo que nos pasa a nosotros, que vemos a la gente y no la observamos, simplemente la vemos de pasada. Y de pronto te lo encuentras en el supermercado en la misma fila de atrás y dices: ay, tú no eres. Siempre te digo siempre, no te atención. Sí, soy yo. ¿Sí? Aquí el cambio de este mendigo, de este ex ciego, es radical. Es tan radical que duda de su identidad. El testimonio del ciego es sencillo pero innegable. Yo soy el que era ciego, ahora veo. La única diferencia es que ahora veo. ¿Sí? No puedo, os conozco por la voz, pero no os había puesto clara. Pero fíjate este milagro. Oía, sentía. De hecho fue ciego al estanque de Siloé, sabía cómo dirigirse hacia el estanque. Ahora imagínate cuando regresó del estanque: hola, esto está bastante sucio, yo pensaba que estaba más limpio. Yo iba caminando y a veces me tropezaba: mira, con esta piedra que me tropezaba siempre, ¿cuándo la quitarán de aquí? O sea, imaginaos en la escena yendo para allá ciego, conociéndolo de memoria, pero regresando viendo el camino. Yo me imagino que dice: no sé cómo llegar, voy a cerrar los ojos y voy a ir de nuevo. Porque con los ojos cerrados sabía cómo llegar, pero ahora con los ojos abiertos todo es novedoso. Colores, vista, un atril, una mesa, unas personas, una manzana, una fruta. Imaginaos a alguien que jamás había visto, ante esa maravillosa bondad de Dios de darnos la vista para que nosotros veamos lo que vemos ahora en día. Yo soy, decía él, la transformación en Cristo no pasó desapercibida. Él fue transformado y la gente lo notó. Altera nuestra rutina, nuestras relaciones y también, ¿sabes qué otra altera? Nuestra manera de ver la vida.
Este ciego jamás volvió a ver la vida de la misma manera. De hecho, no la veía, pero tenía una idea de la vida muy diferente que cuando recibió la gracia del Señor y vio la vida, la vería diferente. Y le preguntan en el versículo 10 y 11, ¿cómo pues te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, ¿cómo pues te fueron abiertos los ojos? Detengámonos un poquito aquí. Esto es lo que la gente hoy en día quiere que nosotros le digamos. Ojo. Ahora, ¿por qué has cambiado? Porque eres diferente. ¿Cómo? Y él le dijo, bueno, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, bueno, ustedes saben que yo tengo una retina. El ojo tiene una retina y tiene una córnea y tiene unas cosas. Entonces el Señor operó científicamente de la retina, levantó la córnea y hizo una operación. No, no tienes que explicarle esas cosas. Tú solamente tienes que decirle, no lo sé, pero Dios me ha transformado, me ha cambiado. ¿Qué puedo hacer? No te puedo explicar por qué. No, entonces explícame cómo el mundo es creado. Y no sé, no lo sé, lo único que sé es que antes era ciego, más ahora veo. Entonces, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Es la primera pregunta. Él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Sí, versículos 10 y 11. Un hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y tras ir a lavarme recibí la vista. Esto es todo lo que él dijo. Él no hizo una explicación teológica, científica, mecanizada acerca del funcionamiento del ojo y cómo Dios hizo de esta manera, tal. No. Él sencillamente dijo, oye, mira, no lo sé. Yo solamente le hice caso a Jesús y ahora veo. Pero igual nosotros, cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe, ¿pero tú por qué crees esto? Dice, oye, mira, no te sabría explicar, pero lo que te puedo decir es que yo antes era así y Dios me ha hecho así. Antes yo era un pecador y remiso y ahora Dios me ha hecho un santo que a veces peca. Eres un santurrón. Bueno, puede ser, pero no soy lo que era. Ahora yo tengo a alguien que está transformando constantemente mi vida y no me lo preguntes porque no sé cómo lo hace, pero lo único que sé es que su Santo Espíritu me renueva de día en día. Y lo que antes hacía ya no lo hago. Y es lo que está haciendo un testimonio sencillo. Él los está diciendo a estas personas que le están preguntando, Él los está llevando a Jesús. Fijaos lo que dice, aquel hombre que se llama Jesús. Aquí también vemos que él no conocía muy bien a Jesús. Por eso dice, aquel hombre que se llama Jesús. Luego, en la lectura más adelante, hemos visto que ya empieza a conocer más a Jesús. Pero en la medida que vamos pasando, el versículo, esto no lo vamos a ver hoy, pero quiero que miremos el versículo 35 en adelante. Oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora él está viendo a Jesús. El ciego está viendo a Jesús con una perspectiva diferente. ¿Crees tú? Jesús le pregunta, en el Hijo de Dios. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús, el versículo 37 le dice Jesús, pues lo has visto y el que habla contigo eres. Y le dijo, creo, Señor, y adoró. El versículo 12, él habla de un hombre llamado Jesús y aquí le dice Señor y le adora. Es un conocimiento básico que va alimentándose hasta conocerlo mejor. Y así pasa con nuestra vida cristiana. Cuando conocemos recién al Señor, conocemos de oídas. Pero en la medida que vamos adentrándonos en la gracia del Señor, empezamos a conocer mejor al Señor y a decirle y adorarle. Porque ahora sabemos quién es el Señor, quién es el Cristo,
y por eso ahora le adoramos con conocimiento. Entonces, vemos aquí que el conocimiento teológico de este hombre, versículos 10 y 11, es incipiente. Ve a Jesús solo como un hombre. Sin embargo, su vida ya ha sido transformada. Ha tenido un contacto con Jesús y su vida ya ha sido transformada. Entonces, la fe madura en experiencia antes de comprenderse en doctrina completa. Primero la fe madura en la experiencia. Yo no sé, el Señor me ha cambiado. Pero en la medida que pasa el tiempo, tú vas aprendiendo, vas estudiando. Si es que estudias, vas estudiando y vas conociendo mejor al Señor. Y entonces echas raíces profundas en tu corazón, porque empiezas a conocer a aquel que te ha rescatado. Por eso es importante que andemos con la Biblia. Porque ¿cómo vamos a conocer al Señor? ¿Sí? Poniéndonos en el sol, ay Señor, ilumíname. Esto no va por ahí. Tienes que coger y estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? La fe madura en experiencia antes de comprenderse en la doctrina completa. Entonces le dijeron, versículo 12, ¿dónde está Él? Y él dijo, no sé. Entonces yo me pregunto, oye, él cuando fue a lavarse en el estanque no veía, cuando regresó no vio a Jesús. Entonces, ¿cómo le van a preguntar dónde está? Claro, él tiene que responder, pues no sé. ¿Pero no ves? Sí, pero no veía cuando me mandó al estanque. No sé. Pero Jesús se retira deliberadamente. ¿Por qué? Para que la fe de este hombre madure a través de las pruebas. La fe de este hombre empezó a madurar a través de las pruebas. Esto lo veremos más adelante, pero este hombre simplemente dijo, aquel hombre que se llama Jesús, ¿sí? Pero la fe de este hombre empieza a madurar en la medida de las pruebas que está pasando, de los interrogatorios, de la persecución en la oscuridad, ¿sí? De la persecución que enfrentó de los líderes religiosos, y a veces Dios permite que los busquemos en la oscuridad para que nuestra fe eche raíces profundas. A veces nosotros creemos por creer, pero creemos y sabemos que Dios ha hecho algo en nosotros, no sabemos cómo, y empiezan las pruebas, pero tú sabes que Dios ha hecho algo en ti. Tu fe empieza a echar raíces y luego empiezas a estudiar la palabra del Señor y Dios te empieza a manifestar a través de su palabra las razones del no del por qué, sino el para qué de tu sufrimiento. Es posible que tú estés pasando por situaciones difíciles en tu vida y tú estés haciendo la teología rígida esta de retribución, mirando hacia atrás, ¿por qué? Porque por esto. Y tú no te estás dando cuenta que Dios ha permitido que tú pases por esas situaciones para su gloria, para que su poder se manifieste en ti, para que su luz la veas mejor. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Cuál es el propósito del cual estoy pasando por enfermedad? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy pasando por esta situación económica? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy pasando por esta situación en mi matrimonio? Y tú tienes que decir, en vez de por qué, tienes que decir, como dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, no seáis ignorantes, es lo que le está diciendo a sus discípulos, cerraos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Oh Señor, que tus obras se manifiesten en mí, en mi matrimonio, en mi salud, en mi trabajo. No sé por qué estoy pasando por esto, no me importa, lo único que sé que es para tu gloria. Cuando tú cambias esa percepción teológica en tu vida, entonces empiezas a ver luz. Cuando reconoces que tú eras ciego, cuando reconoces que tú no sabes por qué, pero sí sabes para qué,
el por qué no importa. El por qué no importa. Lo importante es que es para la gloria de Dios. Claro, cuando le preguntan, ¿dónde está? No lo sé. No lo sé, pero yo veo. Lo voy a buscar. Entonces Jesús se retiró deliberadamente. Entonces a veces pensamos que nuestros testimonios nacen, un testimonio verdadero, nace de la experiencia con Cristo y no de la perfección teológica. Yo sé que nosotros, algunos, nos preparamos teológicamente en seminario, hemos estudiado, nos las pasamos estudiando todo el tiempo, pero nuestro testimonio verdadero no nace de esa experiencia teológica, de esa percepción, ese estudio, esa capacidad de estudiar y meterte en la cabeza tanta información, sino de la experiencia con Cristo. Una vez experimentamos con Cristo, a veces la perfección teológica es importante, el conocimiento teológico es muy importante, pero lo más importante es la experiencia con Cristo. No esperes a entenderlo todo para hablar de Cristo, de lo que Jesús ha hecho en ti. Tu vida que ha sido transformada es el argumento más poderoso. Yo era ciego, pero ahora veo. ¿Por qué? No me lo preguntes. No tengo que esperar a entender todo para hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida, para dar testimonio de Jesús. Solo tu vida que ha sido transformada. Todos aquí, sin excepción, espero, tenemos rabo de paja. Pero eso no importa, porque nuestra vida ha sido transformada por Jesús. Así que, hermanos, Juan 9 nos lleva de la ceguera física a la luz espiritual, de la culpa humana a la gracia divina, del asombro inicial a la fe probada, porque él aceptó, él creyó. ¿Quién es para creer? Yo soy el que tú ves. Y este pasaje que vemos aquí del 9 al 12 nos deja 3 mandatos claros para hoy. Para ti, hoy. Para mí, hoy. Deja de preguntar por qué y abraza el para qué de Dios. Tu dolor, tus dificultades, tus problemas pueden ser el escenario donde su gloria se manifiesta y el carácter del Señor se perfecciona en ti. Él vino a formar su carácter en nosotros. ¿A dónde te tienes que ir a lavar? Al enviado. Jesús lo mandó a lavarse en el enviado, el estanque Siloé. ¿Quién es el enviado? Pues Jesús. ¿Sí? La sanidad física es temporal, la vista espiritual es eterna. ¿Sí? No permanezcas en las tinieblas de la autosuficiencia. La autosuficiencia es terrible. La religiosidad muerta es terrible. Acude a Cristo, la luz del mundo. Ve a Él. Actúa con urgencia. La noche viene. No posterguemos tu arrepentimiento, tu obediencia ni tu servicio. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Reconoce tu ceguera. Y si has reconocido tu ceguera, reconoce que el Señor comenzó una obra en ti y que la va a terminar. No eres la mejor versión de ti, pero sabes que cuando el Señor termine su obra en ti, serás perfecto. Y eso será cuando estemos en su presencia, con gozo, con alegría. Y sufriremos, y padeceremos, y diremos: Señor, ¿hasta cuándo? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, estoy bien, ahora mismo estoy en un momento espiritual, ¡wow!, gozoso con el Señor. Ven ahora mismo, porque no vengas cuando yo esté en mis bajos momentos, porque no sé si me voy a ir. Eso también es teología mala. Mala teología.
Si el Señor viene hoy por ti, vendrá aunque estés en pequeñas imperfecciones, porque has confiado en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ven a Cristo. No postergues tu arrepentimiento. Reconoce tu ceguera. Obedece. Sirve. Hoy es un día aceptable. Hoy es el día de salvación. Amén. Vamos a orar.